Hola, bienvenido a otro de los estudios de las grandes doctrinas. En este caso vamos a analizar, vamos a revisar la doctrina de la salvación. Realmente la doctrina de la salvación es una doctrina con la cual eh, muchos estamos demasiado familiarizados, conocemos algunas cosas y esto nos hace bajar la guardia y no ocuparnos como corresponde del conocimiento más profundo de esta doctrina. La, la meta de este estudio es eh, que puedas entender que la salvación como tal es una estrategia de Dios que Dios ha usado, ha pensado y ha implementado para tu beneficio. En el estudio de hoy queremos ver por qué razón fue necesario una estrategia de este tipo. Eh, ¿Cuál fue el problema que tenías o cuál es el problema que tenés? Y entonces cuál es la manera en que Dios buscó solucionar este problema. Cuando termines este estudio, mmm, y podás entender todas estas cosas, vas a amar a Dios más profundamente, porque vas a entender lo que Él hizo por vos y lo que continúa haciendo. A veces no nos damos cuenta que las acciones de Dios en el pasado tienen una incidencia tanto en el presente como en el futuro. Y de esta manera no, al desconocer esto, el desconocimiento no nos permite usar o utilizar todos los beneficios que Dios ya había previsto para ser usados ahora. También al conocer el contenido de esta lección vas a poder compartirle a otras personas lo que Dios puede hacer por ellos y de esta manera solucionar los graves conflictos que la humanidad tiene a causa de, bueno, de lo que vamos a ver en esta lección, cómo Dios está dispuesto a hacer con otros lo mismo que hizo con vos. Y si todavía vos que estás estudiando acá no has podido tomar y apropiarte de todo lo que implica la doctrina de la salvación, bueno, lo vas a poder hacer y también se lo vas a poder comentar a otro. Muy bien, vamos a ver entonces en este estudio, eh, vamos a ver cuál es el problema que el ser humano tiene y cuál es la solución que que Dios propone. Eh, Aquí en Mendoza, en Mendoza, Mendoza es una ciudad que ha sido edificada, se le ha ganado la pulseada al desierto. Es una ciudad que tradicionalmente fue desértica y está construida en zonas en donde el agua es un recurso más bien limitado. Por eso Mendoza para poder aprovechar el agua del deshielo, el agua de las lluvias y el agua de los ríos, ha construido canales. El canal Cacique Guaymallén es uno que está aquí muy cerca de la zona, de la parte céntrica de la ciudad. Eh, es parte de un complejo sistema de ingeniería que une a diversos canales. Los canales eh, tienen como objetivo transportar el agua que viene o reencauzar el agua que viene de los ríos para acercarla a las zonas de la agricultura y también para acercarla a las zonas a las plantas potabilizadoras para que en la ciudad las personas tengan
agua potable, pero también tiene como objetivo encauzar lo que se llama toda el agua que proviene de las lluvias y evitar que hayan grandes desbordes de esta agua y que inunden sobre todo las zonas agrícolas, pero también toda la parte de la ciudad. Eh, Toda esta agua a veces en algunos momentos del año, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el verano que hay tanta temperatura, el agua que corre por los canales, bueno, los llena los canales. Estamos hablando de grandes canales como el Cacique Guaymallén o el Zanjón de los Ciruelos, con una profundidad de 3 4 metros, 5 metros, y a veces estos canales se llenan de agua y es normal que personas inconscientes o digamos, con poco conocimiento del peligro que significan estos canales, eh, bien se caiga al canal o simplemente para no tener no sufrir tanto el impacto del calor, se mete a estos canales sin ningún tipo de precaución y entonces las personas son arrastradas por la corriente y bueno, sobre todo en la época del verano, lamentamos las noticias de jóvenes o de personas mayores que por meterse de manera imprudente fallecen. Estas personas tienen un verdadero problema una vez que están dentro del canal. Cuando están dentro del canal no pueden de ninguna manera autorrescatarse, no pueden ser salvados de una muerte segura. ¿Por qué? Porque el canal está construido de determinada manera para, como decía yo recién, impedir que el agua se desborde y entonces cae, digamos, las paredes están a pique y no hay piedras ni lugares de donde agarrarse y simplemente el agua arrastra a las personas. La única manera para que alguien pueda salvarse de una muerte segura es que sea rescatado por otra persona o por un equipo de personas. La salvación eh, como tal se parece mucho a esto. Eh, Nosotros vivimos de una determinada manera ciertas cosas, eh, algunas de las cuales llamamos pecado, y entonces las consecuencias de la vida y de la manera de vivir que tenemos es es un estilo de vida que nos lleva a una muerte espiritual segura. A menos que haya alguien que nos salve y que nos rescate de esta manera incorrecta de vivir, la muerte espiritual, la muerte del ser humano completa y total, es una muerte garantizada. Entonces, tenemos que entender, por un lado, cuál es el problema y quiénes son los que lo tenemos y cuál es la solución posible. Podemos llegar a pensar que vivimos una vida más o menos buena y que a nosotros el tema de la muerte real, la muerte eterna, la muerte espiritual, no nos afecta. Sin embargo, vamos a ver en este estudio que a cada uno, que todos los seres humanos participamos de lo mismo y necesitamos ser salvados. Así que lo primero que vamos a ver en este estudio es cuál es el problema. Y el problema básicamente es que el hombre necesita salvación. El hombre no tiene escapatoria. Y realmente el no entender la naturaleza de Dios
y en consecuencia no entender la naturaleza del hombre es la que nos hace perder de vista que como miembros de la raza humana, nosotros también, cada uno de nosotros, precisa de salvación. No tenemos escapatoria. Así que para poder entender esto, veamos en qué consiste, en primer lugar, la naturaleza de Dios. La Biblia menciona que la naturaleza de Dios es que Dios es santo. Podemos, por ejemplo, leer en Isaías 57:15, porque lo dice, así dice esta palabra, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Esto es lo que dice: yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los que están quebrantados. Y el Salmo 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo nombre. Santo es el Señor nuestro Dios. Realmente estamos en presencia. Entender a Dios es entender que Él es santo. Ya hemos visto en estudios anteriores que santo significa separado, puesto aparte, diferente. Y eso es Dios. Dios no es como nosotros. Dios es perfecto. Y nosotros somos personas que, como lo menciona allí, somos personas que estamos quebrantados, estamos rotos, diariamente luchamos con cosas que no podemos superar, que no podemos lograr. Y como tal, las imperfecciones y el pecado que hay en nosotros nos hace personas diferentes. Ahora, si leemos allí en Habacuc, capítulo 1, versículo 3, dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Hay una relación entre el sufrimiento y el mal. Una relación muy cercana, de tal manera que el sufrimiento que nosotros vivimos es a causa del mal y del pecado. Del mal y del pecado nuestro, del mal y del pecado de otros. Sufrimos por causa del pecado de otros, pero también sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Ahora, Dios no puede tolerar nada de esto. Dios es santo, es diferente a nosotros. En otra parte de la Biblia se menciona que el pecado nuestro lo ofende a Él. No es que se hace el ofendido, no es que se va a un rincón. Se trata de que por su naturaleza, por ser una persona santa, no puede estar en presencia de cualquier cosa que tenga que ver con el pecado, porque el pecado trae sufrimiento y evidentemente Dios, como alguien santo, no puede ni quererlo ni permitirlo. Pero por otro lado tenemos que entender que Dios es correcto y justo. Que Dios sea correcto y justo tiene que ver con lo que Él hace. A ver, hemos dicho que Dios es santo. Esto tiene que ver con su carácter, con su característica de persona, pero que sea correcto y justo tiene que ver con sus acciones, la manera en que nos trata, la manera en que trata al ser humano. Podemos decir que ya que Él es santo, siempre nos va a tratar de una manera justa, nos va a tratar correctamente.
no injustamente. Él es perfecto y como tal Dios nunca se equivoca. Él mira lo que nosotros hacemos, pero como Dios santo que es, no puede permitir ni estar presente en presencia del pecado, y Él ya ha determinado que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si pensamos que por haber pecado nosotros nos corresponde la muerte, Él tiene que tratarnos con justicia, y la justicia incluye el concepto de que se cumpla la ley. Su justicia de ninguna manera es una justicia motivada por la venganza personal. A veces cuando en un programa de televisión vemos que los malos reciben eh, el castigo, nosotros decimos muy bien, se lo merecen. Eh, Ahora, la justicia de Dios, el hecho de que Él sea correcto en su trato con nosotros, no se basa en que por capricho nos quiera castigar, tampoco por venganza. Significa que si está determinado que el pecado produce la muerte y Él ve en nosotros el pecado, entonces Él va a determinar la muerte como eh, forma de tratarnos como castigo. Dios no puede dejar pasar el pecado, pero fíjense lo que dice el Salmo 116:5. El Señor es compasivo. No solamente es justo, sino que es compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. Y el Salmo 147:17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Acá hay un concepto, el concepto de ser compasivo y el concepto de ser bondadoso. Aparte de ser justo, Él es compasivo y bondadoso. Esto significa que no está inclinado simplemente a que el castigo, es decir, la muerte por nuestro pecado, sea aplicada de una manera automática. Ya sabemos entonces que Dios es, por un lado, santo, no admite el pecado, por otro lado, justo, es decir, que correcto y justo incluye el concepto de bondad y de compasión. Ya sabemos entonces que Él no quiere un trato, ni desea ni va a tener un trato injusto con nosotros. Pero ahora veamos la naturaleza del hombre y nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. El hombre, el ser humano como tal, eh, en su naturaleza básica está la de ser pecador. Adán y Eva, el primer ser humano sobre la faz de la tierra, dice la Biblia nos cuenta que él desobedeció a Dios. Eso es el pecado. A veces pensamos que el pecado es matar a una persona o cosas que son como más graves socialmente, pero el pecado es simplemente la desobediencia a este Dios santo que no puede estar en presencia del pecado. La desobediencia y los actos o los hechos que no van de acuerdo a las instrucciones de Dios, el que nos creó, es lo que nos hace pecadores. Pero claro, todo comenzó con el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y en cuanto ellos pecaron, toda la raza humana fue contaminada por el pecado de ellos. No tenemos que simplemente decir, ah, bueno, somos pecadores por culpa de Adán y Eva y nosotros somos bastante buenos. No, no es así. Realmente la Biblia nos enseña que sí, podemos culpar a Adán de que a causa de Adán y Eva entró el pecado en el mundo, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas y aquí viene la segunda de las características, nuestra elección, no la de Adán y Eva,
es la de pecar. Todos hemos sido encontrados culpables, al igual que Adán y Eva, y lo somos por nuestras propias elecciones. Romanos capítulo 3 dice que no hay un solo justo, nadie lo es. En nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza heredada de Adán, escogemos desobedecer a Dios. Somos como los niños. No hay que enseñarle a un niño a desobedecer. Y todos sabemos que cuando un niño comienza a relacionarse con los que somos padres, con la familia, simplemente la desobediencia comienza a aparecer. Todos nosotros decidimos pecar. Esto nos lleva a pensar que a causa de nuestro pecado y a causa de la ley de la que hablábamos recién, que la paga del pecado es la muerte, a causa de nuestra naturaleza es que nuestra condición es que estamos perdidos. Así como la persona que cayó en el canal Cacique Guaymallén o en el Zanjón de los Ciruelos, en medio de una torrentada de agua marrón y no puede salvarse. Todos estamos perdidos sin capacidad de autosalvación, de autosalvarnos. No olvidemos nunca que la paga del pecado es la muerte. ¿Hemos pecado? Sí, hemos pecado. Entonces nos corresponde la muerte, sin ningún tipo de algo que mitigue el poder de esta condena. Ahora bien, la cuestión acá es, si todos hemos pecado, ¿cuál entonces es la consecuencia de nuestro pecado? Porque ya hemos dicho que todos tenemos la tendencia a elegir el desobedecer o hacer las cosas de modo diferente a como Dios las quiere o las hace. Pero esto, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? En primer lugar, según nos menciona Génesis y otros pasajes del Nuevo Testamento, estamos sentenciados a una muerte física y espiritual. Tenemos una sentencia pesando sobre nuestras cabezas. En segundo lugar, la Biblia dice que estamos separados de Dios, separados de la posibilidad de estar cerca de Él. Acordémonos que Él es santo. La tercera consecuencia de la elección de nuestro pecado es que estamos dominados por esta tendencia a pecar, y entonces simplemente pecamos, desobedecemos por elección propia. En cuarto lugar, podemos decir que estamos ciegos espiritualmente, tenemos ceguera espiritual, lo cual produce en nosotros una falta de entendimiento. Nos cuesta entender cómo son las cosas y cómo deben ser las cosas. Esto nos hace enemigos de Cristo. El hecho de pecar nos transforma inmediatamente en enemigos. Por supuesto, por una cuestión de ley, somos, digamos, el objeto directo. Esto se ve muy mal. A ver, lo vamos a hacer de nuevo. El objeto de la ira de Dios. La ira de Dios que sobreviene a toda persona desobediente y pecadora implica la muerte. Y somos considerados como hijos de Satanás o del maligno. Bueno, todas estas consecuencias
tienen un pasaje escritural que lo apoya. Esta es la consecuencia de nuestro pecado. El ser humano, nosotros, vivimos una condición que trae esto como consecuencia. Y la verdad que, al igual que en el canal con la corriente torrencial, no podemos salvarnos. Deberíamos, si ya has tomado alguna vez la decisión de aceptar la solución que Dios te provee, que la vamos a ver ahora, la verdad que deberías ponerte de rodillas permanentemente y agradecerle a Dios por haberte sacado de la condición de pecado. Estamos algunos de nosotros viendo este video y no nos damos cuenta de todo lo malo que nos correspondía simplemente por vivir una vida sumida, sumergida en el pecado. Así que ahora que sabemos que esto es lo que somos como seres humanos y esta es la consecuencia de ser seres humanos con una naturaleza pecadora y caída, con una elección a pecar, y de que estamos perdidos, y también sabemos que Dios es santo y quiere tratarnos no solo con justicia y corrección, sino también con benevolencia. Entonces, ahora vamos a ver cuál fue la solución que Dios pensó para nuestra imposibilidad. ¿Por qué digo imposibilidad? Porque es imposible que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos saliendo de este canal que nos lleva a la muerte. ¿Habrá otra manera de otra manera de lograr la salvación? Sí que la hay. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cuál es la solución al problema del pecado. Ya hemos dicho que hemos definido cuál es el problema. El problema es que el hombre necesita salvación, necesita salvarse, no tiene escapatoria a causa de el problema que tiene con el pecado y lo que dice la ley. La ley dice que el que peca debe morir. ¿Cuál es la solución entonces? La solución para el hombre es que Dios ya proveyó una salida. Dios ha provisto una salida para este problema del hombre. Tengamos bien en claro esto del problema y la salida. El hombre es pecador. Dijimos recién que la Biblia afirma, y lo creemos, que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y al haber pecado hemos sido separados de la presencia de Dios. Hemos sido separados por una cuestión de consecuencia de este pecado, de castigo de este pecado. Es decir, el pecado trae como consecuencia la muerte en todos los sentidos, tal como lo hemos descrito recién en las 7 u 8 consecuencias de nuestro pecado. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre tiene que morir. Pero Dios tiene un problema, porque ya dijimos que no solo es justo y que tiene que castigar el pecado, sino que es bondadoso y misericordioso y no quiere castigar al pecador. ¿Cuál es la salida que Dios provee? Bueno, la salida es muy simple. Dice Romanos 3, 25 al 26. Dios lo ofreció ¿a quién? A Jesucristo. Lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar, aquí está el elemento del cual venimos hablando, tiene que demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, aquí está el tema del pecado,
pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es decir, es justo porque el pecado tiene su paga, que es la muerte, pero también es misericordioso porque no nos castiga a nosotros, sino que el que muere es Jesucristo. La justicia de Dios queda cubierta. El pecado lleva a la muerte. Nosotros pecamos, Jesucristo muere. El hecho de que Jesús sea bondadoso y misericordioso también queda cubierto, porque Él tiene misericordia de nosotros. Pero para eso, repetimos, es Jesucristo la solución, la salida. A veces no nos damos cuenta de todo lo que implica que Jesús haya tomado nuestro lugar. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. Y la verdad que para nosotros puede pasar como algo pasajero, superficial, de poco valor, porque es como que estamos arriba del colectivo que nos lleva a destino y no nos damos cuenta que para subir a ese colectivo alguien tuvo que pagar el boleto y no hemos sido nosotros. Entonces es como que damos por sentado que estamos yendo rumbo al destino correcto, no al de la muerte. Para poder entender esto, esto que es la sustitución de quién es el que paga la consecuencia del pecado, hay tres verdades que tenemos que entender. Estas tres verdades son importantísimas para poder comprender qué significa todo esto de que la salida que Dios ha provisto es la persona de Jesucristo. Primero, la posibilidad de tener la salvación y la salida para nuestros problemas es una cuestión de gracia, es una cuestión de regalo. No es por algo que nosotros hayamos hecho, no es por algo que nosotros hayamos decidido hacer, pensar o corregir. Fíjense lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, por regalo, gracia es regalo, por regalo, ustedes han sido salvados mediante la fe. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, se enorgullezca. De lo que se trata aquí es que haber obtenido esta salida no es algo que nos haya sido dado a causa de que algunos seamos más buenos que los demás, o que hayamos hecho alguna obra de caridad o hayamos sido buenos con otros. No hay algo tan bueno que cualquier ser humano, vos y yo, podamos hacer que haga que Dios diga, este joven, esta persona, esta señorita, se merece ser salvado, se merece ser rescatado del canal Cacique Guaymallén, de esta torrentosa corriente de agua que lo lleva a la muerte. Se merece que le compre un boleto para que suba al colectivo. No hay nada que podamos hacer, porque si ya cometimos un error, si ya cometimos un pecado, y todos hemos cometido al menos un pecado, al menos alguna vez hemos pensado algo que es incorrecto, o alguna vez hemos hecho algo que sabemos que es incorrecto, que es pecado, o alguna vez no hemos hecho algo que deberíamos haber hecho y eso también es pecado. Entonces, solo por eso ya nos corresponde la muerte, pero Dios ha decidido que por medio de la fe nosotros
aceptemos el regalo que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es este regalo? Que Jesús haya pagado por nosotros. Así que un regalo no se paga, no hay que merecerlo, no hay que procurarlo, simplemente hay que agradecerlo. Si alguien te invita a comer y te dice, te invito a comer, vamos a pasar un lindo momento juntos, y entonces vos venís y disfrutás de toda la comida rica que hemos hecho. Yo compro el mejor asado, lo preparo a la parrilla, lo disfrutamos, después sacamos postre del mejor, y después algunas cositas dulces para tomar el café, y cuando terminás me decís, muchas gracias por la invitación, ¿cuánto te debo? No, no me debes nada, yo te invité, es un regalo. Esto pasa lo mismo con el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Es un regalo de Dios. No debemos nada, simplemente lo que Jesús ha hecho por nosotros de morir en la cruz, lo aceptamos como un regalo. En segundo lugar, la salvación no se da por nuestra iniciativa, sino por la iniciativa de Dios. Es decir, no se trata de que el hombre haya logrado llegar arriba donde está Dios y hacer lo que hay que hacer para poder salvarse. No, de ninguna manera. Se trata de que Dios bajó hasta donde estaba el hombre y hizo algo por nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 5, del 6 al 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, no podíamos salir de esas aguas oscuras, éramos incapaces, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, nosotros. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores y por lo tanto dignos nos correspondía la muerte, Cristo murió por nosotros o en lugar nuestro. Dios llegó a donde nosotros estábamos. No es que nosotros salimos del agua flotando de este canal que nos llevaba a la muerte y nos tomamos de la mano de Dios y entonces nos salvamos. Dios se mete con todas sus maquinarias y nos rescata de la forma más dramática, pero también más amorosa posible. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz. Eso es la manera que Dios ha provisto para mostrarnos el camino a la salvación. Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros necesitábamos de Dios para que Él nos diera un camino para regresar a su hogar. Y lo hizo a través de la persona de Jesús. Muy bien, y la tercera verdad que tenemos que aprender o entender es que la salvación no es un arreglo que Dios hizo a última hora, no es el plan B. En realidad, la salvación es el plan eterno. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas o que se acaban, como el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Y 2 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa,
no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes, aquí está la clave, antes del comienzo del tiempo. Todo lo que ha hecho fue parte de de un programa que él había armado. No se trata de una improvisación, no se trata de reaccionar a ver cómo se van presentando las cosas. Ay, se presentaron mal, vamos a hacer una corrección aquí y vamos a corregir el camino un poquito más allá. Jesucristo ya había sido escogido antes de la fundación del tiempo, antes de que comenzara el tiempo, y ya había sido enviado a morir sustituyéndonos a nosotros, sustituyéndolo por él, para cumplir el precio que correspondía a nuestro pecado. Aquí lo importante es que entendamos que siempre fue el plan de Dios el mostrarnos su amor a través de Jesucristo. El Antiguo Testamento no es que muestra una manera de que Dios nos iba a salvar y no funcionó. El Antiguo Testamento es simplemente el desarrollo de todo su plan, la demostración. El Antiguo Testamento es como las 2 cuadras antes en el canal, en el cacique Guaymallén, en donde el hombre simplemente va vagando, va siendo arrastrado por la corriente, intentando salvarse y simplemente comprobando que no puede salvarse. Tuvieron que pasar esas 2 cuadras para que el hombre diga la verdad que estoy condenado a muerte. Y entonces, en el momento justo, aparece la mano salvadora de Dios, que no es otra cosa que Jesucristo, que nos saca de este avance torrencial. El Antiguo Testamento simplemente apunta a la venida de Jesús para nuestra salvación. Todo el sistema de sacrificios, que es una de las cosas más descritas en el Antiguo Testamento, es el símbolo que apunta a la necesidad de un sacrificio que sustituya al pecador. El tabernáculo de adoración apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Los profetas apuntan a Jesús. Todos apuntan a que Jesús se constituya en nuestra salvación. Ahora bien, después de haber entendido estos 3 puntos, quiero mencionarte que tengo aquí conmigo un álbum. Este es un álbum que, bueno, los que han pasado por la etapa de ponerse de novios, casarse y demás, es un álbum típico, un álbum de esos que tiene fotos de todo lo que ocurrió en esa situación, el momento del casamiento. Y entonces podemos ver acá el momento de estar frente a la persona, al ministro que celebra el casamiento. Aquí podemos ver el momento de la salida del templo, cuando la gente tira arroz y hay abrazos y tanta alegría, porque ya se declaró el hombre y a la mujer esposos. Aquí lo podemos ver en la fiesta, participando de la comida y participando la alegría también con el resto de sus parientes. Aquí podemos ver y recordar a la persona cuando se van a sacar fotos a la plaza, etcétera. ¿Qué pasaría si después del casamiento les entregan las fotos en papel o digital y entonces el novio le dice, vení, vamos a ver las fotos, y la novia, la esposa, dice, no, nosotros estuvimos ahí,
No necesitamos eso. Ahora tenemos otras cosas que hacer. No, de ninguna manera. Cuando uno recibe las fotos, las vuelve a ver para recordar todos esos momentos. Y cuando vienen los de visita, las personas que estuvieron ahí, le dicen, vamos a ver las fotos. Las fotos son como un recordatorio de todo lo vivido en esa ocasión, en esa situación. Nosotros tenemos un álbum a nivel espiritual. Es un álbum que tiene una serie de fotos, de fotografías que muestran el momento o el desarrollo de nuestra salvación. Esto es la salvación fue ya hecha, ya fue producida, consumada, terminada. Es un acto, ya pasó. Pero tenemos estas fotos que al mirarla nos hacen acordar o recordar qué fue lo que pasó. Así que vamos a ver 7 de estas fotos. Vamos a ver 7 descripciones de la salvación. Lo primero que vamos a ver es una foto que se llama sustitución. La palabra sustitución nos habla de que algo ha sido sustituido, algo ha sido cambiado. Esta es la foto, esta es la imagen, este es el recuerdo que tenemos, el que alguien merecía a causa del pecado la muerte. ¿Quién es el que merecía eso? Nosotros. Pero es Jesucristo el que va a la cruz. Es Jesucristo el que recibe el pago por nuestro pecado. Nosotros merecíamos ese esa consecuencia, porque el pecado era nuestro, pero no fuimos nosotros los que morimos, los que hemos muerto en esa cruz. Jesús tomó nuestro lugar. Sustituyeron a la persona que debería haber recibido el castigo. Él no merecía haber muerto. Todos hemos visto situaciones en donde de manera injusta se culpa a una persona incorrecta por lo que se ha hecho. La Biblia o los evangelios mencionan que las personas que rodeaban a Jesús, incluidos las autoridades, decían que no encontraban ninguna culpa en Jesús. Sin embargo, es Jesús el que fue llevado y que fue colgado para que muriera de todas maneras. Y aún así, aun cuando ha sido acusado injustamente, Jesús se mantiene mencionando, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahora, ¿a quién debe perdonar? ¿Por quién está pidiendo Jesús? Está pidiendo por esos soldados romanos que fueron los que hicieron realmente, literalmente, los que han producido su muerte. Perdónalos, Señor, decía Jesús. Ellos no saben lo que están haciendo. Pero también estaban los judíos, el pueblo judío que gritaba, crucifícale, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos, desde Adán hasta nosotros, todos aquellos que han pecado, todos los que han sido responsables de su muerte, Padre, perdónalos, decía Jesús. Nosotros tenemos que decir, Padre, perdóname. Miremos lo que dice ahí Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora, ¿qué quiero decir cuando menciono que Cristo es
nuestro sustituto. En primer lugar, según dice 2 Corintios 5:21, queremos decir que Jesús se hizo pecado o pecador por nosotros. Él no era pecador, Él era justo, pero Él por decisión se transformó en el cuerpo del pecado. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él cargó en su propio cuerpo el pecado nuestro en la cruz. Cuando decimos que Jesús es nuestro sustituto, decimos que Él sufrió el pecado de todos, sufrió el castigo, la muerte. Él lo sufrió de una vez, de una sola vez, por todos. Isaías 53 nos dice que Él fue torturado. Toda esa tortura y muerte que sobreviene a causa del pecado y que nos correspondía a nosotros, la recibió Él. Él se hizo maldito por mí, por cada uno de nosotros, según nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, porque la Biblia también menciona que el que muere en un madero, colgado en un madero, es considerado maldito. Nosotros deberíamos haber sido considerados malditos, pero Él lo hizo por nosotros. Pablo en Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dio su vida por mí. Jesús tomó nuestro lugar, tomó tu lugar. Y eso es lo que significa sustitución. Veamos ahora, vamos a ver cómo hacemos esto. Veamos ahora el concepto de la justificación. El tema de la justificación, vamos de nuevo. El tema de la justificación es que Jesús restauró mi relación, mi propia relación con Dios. Cuando nosotros, esta es la segunda de las imágenes, la segunda foto. Cuando nosotros como seres humanos fuimos creados, no había pecado en nosotros. Recordemos a Adán y Eva comunicándose con Dios de manera libre, pero el pecado hace que seamos separados de Dios. Cuando pecamos, sabemos que Él es santo, le estamos diciendo: no nos importa para nada ni tu santidad, ni el hecho de que no podás ver el pecado. Entonces nos separamos, se produce un gran abismo entre nosotros. Se produce un gran abismo entre nosotros. Entonces ya no estamos en paz con Él. Y lo que menciona Hechos 13:39 es: ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que el que las hace las paga, por decirlo de alguna manera. El pecador, el hombre, nuevamente aquí vemos, ¿no?, esta fotografía de la ley de Moisés, que el pecador es el que va a recibir la muerte. Pero lo que Dios nos provee es la salida, que todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Jesús toma nuestro lugar y entonces nosotros somos declarados justos. La palabra, el término legal es absolución. Somos absueltos de toda culpa y cargo. Se nos declara inocentes. No solo que
con la acción de Jesús, con el sacrificio sustitutivo de Jesús, nosotros somos declarados inocentes de todo pecado que hayamos cometido, sino que somos declarados inocentes de manera eterna. No hay pecado nuestro que no haya sido perdonado. Dios toma todo el expediente de nuestros pecados y los rompe. Esto es como un ejemplo que una vez yo escuché. Tenemos a un juez. El juez escucha nuestro caso. Este soy yo. Escucha nuestro caso y entonces ve el expediente. Aquí tiene el expediente con todos nuestros pecados. Y entonces el juez, que es justo, declara, le corresponde a este yo, le corresponde la muerte. Entonces decreta que la muerte le va a sobrevenir en tal fecha. Pero aparece aquí el hijo del juez, y el hijo del juez dice, esta persona, yo, no va a poder recibir el castigo que Dios el juez ha determinado. Así que, a ver, ¿cuándo es la fecha de que le tienen que dar su castigo? El 8. Bueno, yo voy a ir al 7, dice el hijo. Entonces el hijo va un día antes y se presenta con la persona que tiene que hacer cumplir la orden del juez. ¿Quién es esa persona? El verdugo. El verdugo revisa el papel, la sentencia, y dice, bueno, a Roberto le corresponde la muerte a causa de su pecado. Pero el hijo dice, yo vengo a pagar por este castigo. El verdugo no le importa, el verdugo tiene que hacer cumplir la ley. Y entonces el hijo se pone en el lugar mío y él recibe de parte del verdugo el castigo que me correspondía. Yo vengo el 8, el día siguiente, y le digo al verdugo, vengo a recibir el castigo. Entonces el verdugo revisa todos los papeles que tiene y dice, aquí no hay ningún papel, no hay nada que por lo cual yo lo tenga que castigar. Bueno, aquí viene lo del agradecimiento, ¿no? A nosotros no nos van a castigar con la muerte, ya la muerte la pagó el Hijo, Jesucristo. Nosotros podemos decir, bueno, no me importa lo que haya hecho el Hijo, yo quiero que me castiguen igual. El verdugo dice, bueno, está bien. O podemos decir, ¿quién fue el que pagó mi deuda? La pagó el Hijo. Bueno, gracias Jesús por lo que has hecho por mí. En esto consiste la absolución, la justificación. Muy bien, vamos a ver la siguiente fotografía. La siguiente fotografía es la de... A ver si borramos esto. La siguiente fotografía es la de la reconciliación. Otra foto que nos habla de lo que ocurrió con nosotros. La reconciliación nos habla acerca de que Jesús hizo posible que nosotros podamos tener paz con Dios. Reconciliación es un término que habla acerca de que dos personas que han tenido o han sufrido una ruptura en sus relaciones puedan restaurar la relación. Jesús, cuando muere en la cruz, nos dio la oportunidad de tener una relación nuevamente con Dios. La relación con Dios se sana, es renovada. Dice 2 Corintios 5:19, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y también dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón
habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Antes éramos enemigos de Dios, pero con la muerte de su Hijo hemos sido, gracias a esa muerte, hemos sido reconciliados. Ahora bien, veamos esta figura, una figura que ha ayudado a muchas personas a entender de lo que estamos hablando. En esta figura se nos muestra en qué lugar estamos o podríamos estar. La gente que comete pecado y que no ha recibido el regalo de Jesús está en este lugar. Es un lugar en donde existe el pecado, la rebelión y por lo tanto la separación. Ahora, a causa del pecado hay un gran abismo que nos separa de la presencia de Dios, el cual es santo. Aquellos que están acá en este lugar están en un lugar en donde reina la paz, el perdón y existe la vida abundante. Nuestro pecado hace esta división que vemos acá. Nuestro pecado es el que nos separa de estar acá. Ahora bien, si estamos acá, para ir desde aquí hasta este punto hay una solución: la cruz de Jesucristo. De alguna manera, la cruz de Jesucristo es el lugar por el cual nosotros podemos caminar, atravesar y llegar hasta este punto. Vamos a suponer, o sea, ¿por qué es importante que entendamos que nada de esto podíamos hacer nosotros y que tenemos que confiar en lo que Jesucristo haya hecho y en nada más que eso? Vamos a suponer que nosotros tenemos una soga y entonces, bueno, aquí hay un árbol, ¿no? Y entonces decimos, bueno, esta soga la vamos a atar de árbol a el otro árbol. Es mi soga. Y yo voy a tratar de cruzar desde aquí hasta aquel lugar. Pero resulta que cuando empezamos a medir la soga, nos damos cuenta, no, está todo mal, así que lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, hay un ejemplo aquí que nos puede ayudar. Vamos a suponer que aquí tenemos un árbol y de este otro lado tenemos otro árbol. Y entonces decimos, bueno, para poder cruzar desde aquí a acá necesitamos una soga. Una soga que nos tiren, acuérdense del ejemplo del canal Cacique Guaymallén, con una soga podemos llegar a salir. Así que decimos, vamos a atar la soga en este árbol y también la vamos a atar en este otro árbol y de esta manera, colgándonos o atravesando por la soga, vamos a poder pasar de un lado al otro. Pero aparece un problema. Resulta que, a ver, vamos a hacer otra vez nuestro arbolito. Resulta que la soga fuerte con la cual vamos a atravesar, mide nada más que la mitad del camino. Entonces nosotros decimos, bueno, pero yo tengo un piolín, es un piolín, un hilo de esos que se utilizan para las máquinas de coser. Entonces yo voy a atar el hilo ahí y ahí sí voy a poder cruzar. Pero muchos dirían, no vamos a llegar. Sí, la soga con la cual podemos cruzar sí es fuerte, pero el hilo, el piolín, se nos va a cortar y nos vamos a caer al precipicio. ¿Y qué tal si de lo que se trata es que tenemos una soga fuerte que llega casi hasta este extremo?
Y el piolín que tenemos, la piola, el hilo, son nada más que 5 metros. Nos vamos a caer igual. ¿Y qué tal si en vez de ser 5 metros, la soga el piolín, perdón, que tenemos es solamente de 1 metro? La soga se va a romper. La soga no se va a romper, se va a romper el piolín, se va a romper el hilo. Bueno, así es con nuestros esfuerzos y lo que Jesucristo hizo. Indudablemente la soga fuerte que es el sacrificio de Jesucristo nos sostiene. Lo que no nos puede sostener son nuestros hilos, nuestros piolines. Eso no nos puede sostener ni llevar de un lado para el otro. No podemos confiar en lo que nosotros hacemos. Tenemos que confiar total y absolutamente en lo que Jesús hizo por nosotros. De eso se trata la reconciliación. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, la siguiente imagen o figura, que es la adopción. Jesús me hace parte de su familia. Dice Efesios 1:5 que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Aquí aparece este concepto de la adopción. Recién vimos que el término legal para que utilizábamos para hablar de justificación es el término de que todos nuestros hemos sido absueltos de cualquier tipo de culpa. Bueno, ahora lo que estamos diciendo es que no solo ya no hay culpa sobre nosotros, sino que somos parte de su familia, somos hijos suyos por esto que Jesucristo hizo. Y dice acá, y como somos sus hijos, compartiremos con Él sus tesoros, porque todo lo que Dios ha dado a su Hijo Jesús es ahora también nuestro. Es ahora también de nosotros, porque a ver, y aquí Romanos 8:17 nos dice, y como somos sus hijos, compartiremos con Él todos sus tesoros, porque todo lo que Dios ha dado a su Hijo Jesús es ahora también de nosotros o nuestro. Y dice aquí, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta lo hace como hijos y les permite clamar Abba, es decir, Padre. Según Romanos 8:15 podemos decir a Dios nuestro Padre. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios y la verdad que eso no es correcto. No somos todos los seres humanos hijos de Dios, somos creados por Dios, somos creación de Dios. La única forma de ser hijos de Dios es ser adoptados en su familia a través de Jesucristo. Aquí en la Argentina, evidentemente, adoptar a un niño para que forme parte de la familia propia de los que adoptan, es un proceso muy difícil, muy riguroso, muy complicado. La verdad que hay que revisar los documentos, que todo esté perfectamente, que no haya ningún problema. Los padres adoptivos los analizan, revisan su ambiente, su carácter, su estado financiero, su capacidad para poder hacerse cargo del niño. En algunos casos, adoptar a un niño puede tardar algunos años. A pesar de que es complicado en nuestro medio, la adopción de Dios
la adopción que hizo de nosotros, es muchísimo, muchísimo más difícil, porque aquí Dios tuvo que enfrentar un dolor real en la cruz, en la persona de Jesucristo. Nuestros papeles de adopción se firmaron con sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y esta es la manera en que Dios nos incluye en su propia familia. En la cruz, Dios sella la transacción legal y hace una elección de amor por cada uno de nosotros para que seamos hijos. Ahora somos hijos de Dios, pero no por nuestra propia iniciativa. Somos hijos de Dios por iniciativa de Dios. Somos hijos de Dios. La siguiente figura, la siguiente foto que queremos ver es la de la redención. Esta es otra foto que nos recuerda lo que Jesús hizo. Jesús compró mi salvación con su sangre. Para poder entender en qué consiste esta imagen, esta foto, la foto de la redención, tenemos que pensar en una palabra griega que es la que se utiliza para redención y se refiere a ver dónde lo vamos a escribir, a la compra de esclavos. La redención se utiliza como una manera de ejemplificar la compra de un esclavo para el servicio del que lo compra. A ver, pensemos, esto es como un gran mercado, como el mercado central, y uno tiene entrando desde la calle General Paz toda la zona de las carnicerías, y al lado de las carnicerías están las panaderías, y luego de las panaderías uno sigue caminando con una mezcla de olores y entonces se encuentra con los que venden especias, y un poquito más allá se encuentran con los que ponen unas mesas para ir a comer algo. Pero curiosamente uno de los salones tiene a hombres que son esclavos y que están puestos en venta. La gente que compra esos esclavos los compra son como una cosa. La gente está ofreciendo dinero. Yo estoy dispuesto a pagar 10 pesos, y el otro dice yo pago 11, y el otro dice pago 12, y no se habla más. ¿Por qué quiere comprar a esos esclavos? Porque los quiere poner a trabajar la tierra o a servir, y no tienen ningún derecho. Son como, no sé, como robots, como herramientas. Pero de repente aparece alguien que en vez de ofrecer 10, 20 o 30 pesos, ofrece 1.000.000 de pesos y me lo llevo. Claro, el vendedor de esclavos dice, yo se lo vendo a él, que voy a andar perdiendo el tiempo con los que ofrecen 10 o 20. Pero curiosamente el que compra no nos compra para someternos a la esclavitud, sino para liberarnos. Dice allí en Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, es decir, el perdón absoluto de los pecados. Y dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, como plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Somos doblemente suyos ahora, porque somos de Dios por derecho de creación. Él nos creó, somos sus criaturas. Él es nuestro dueño, pero nosotros nos perdimos. Y ahora alguien nos encontró, nos puso a la venta y Él nos volvió a comprar. Esto me hace acordar
el ejemplo de un papá que va con su hijo y le dice, vení, vamos a hacer un barquito. Y entonces, eh, entre los dos hacen un precioso barquito, evidentemente mucho más precioso que el que yo estoy haciendo acá, pero lo hacen con sus propias manos. Y entonces este barquito, una vez que lo terminan, dice, vamos a ver cómo funciona, vamos a llevarlo. Y lo llevan al lago del Parque General San Martín. Uh, pero mientras lo están probando, el viento lo lleva lejos, 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 lejos. Y se, le, se les escapa de las manos, el hilo que lo sostenía se corta y el viento lo va llevando a la mitad del lago y no pueden hacer nada para traerlo y el barquito que tan amorosamente habían hecho y el hijo estaba tan contento con el barquito, lo pierden y ya sin remedio. Y mientras el barquito va avanzando por la mitad del lago, pasan los de regatas que están entrenando con sus canoas y lo golpean y lo van golpeando, un golpe, otro golpe, el barco no se hunde, pero comienza a romperse, a ajarse y entonces comienza a llenarse de golpe, pero sigue flotando. Se hace de noche, ya el padre y el hijo deciden bueno, que lo han perdido y se van. Resulta que un par de semanas después van caminando por un negocio y ¿qué es lo que ven en el negocio? Ahí, al barquito, todo golpeado, todo machucado. Y entonces entran y le preguntan al dueño de ese negocio por el barquito que tenían en la vidriera. Dice, ah, sí, este es un barquito que con mi familia estábamos y un día lo encontramos. Y ahora lo hemos puesto a la venta. ¿Cuánto vale? Y vale 400 pesos. Entonces, ¿qué hace el padre y el hijo? Lo compran y pagan. Ese barco es doblemente de ellos, porque ellos lo hicieron y porque después que se perdió el barco y que se lastimó y que casi se rompe, lo vuelven a comprar. En eso consiste el tema de la redención. Ahora vamos a ver otra de las figuras, la figura que tiene que ver con la propiciación. Esta es una palabra difícil. Propiciación. Jesús satisfizo completamente la justicia de Dios. La justicia de Dios necesitaba satisfacción y Jesús es el que da la satisfacción. Esto significa la palabra propiciación. Propiciación es una palabra difícil. Te desafío a que digas 5 veces seguidas la palabra propiciación. Propiciación, 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 propiciación. Bueno, tal vez no te salga tan bien como a mí, pero yo la vengo repitiendo hace 20 años. Bueno, ¿qué queremos decir con propiciación? Propiciación es una palabra, bueno, esta imagen no es tomada del ámbito legal, esta foto. Esta foto nos muestra la palabra propiciación tomada del ámbito religioso y significa apaciguar a los dioses. Bueno, en el sentido bíblico evidentemente no significa apaciguar a los dioses, pero sí tiene ese contexto que es satisfacer la justicia de Dios para poder otorgar misericordia. Recordemos, la justicia de Dios ha determinado que el castigo por nuestro pecado es la muerte. Así que acá tenemos otra imagen que es explicada o que explica esta fotografía. La figura de la propiciación en el Antiguo Testamento es
la cubierta de la expiación. El arca de pacto, bueno, lo vamos a hacer aquí en un dibujo. El arca de pacto tenía eh, una cubierta en la cual se rociaba de sangre, la sangre de un sacrificio, de un animalito ofrecido en sacrificio para lograr el perdón de los pecados de la persona que ofrecía ese sacrificio. A ver, acá hay tres elementos importantes. Por un lado está la persona en cuestión. Esta persona es la que trae, bueno, no lo vamos a dibujar, pero sí lo vamos a hacer como la que trae el sacrificio. Trae las palomas o el macho cabrío, bueno, lo que sea. Este, este sacrificio se lo entrega al sacerdote. Entonces el sacerdote lo que hace es tomar el sacrificio, sacrificarlo. Esto es una imagen nada más, ¿sí? Poner la sangre que se derrama en un vaso y esa sangre derramarla sobre el propiciatorio, que es la cubierta del arca del pacto, que al principio estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, después estaba en el templo. Cuando estos tres elementos, el sacerdote, la sangre y el propiciatorio, están presentes, la persona en cuestión recibía el perdón. Ahora, qué interesante, Jesucristo de alguna manera, de alguna manera representa las tres cosas, porque el Antiguo Testamento nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que hace la ofrenda por nuestro pecado y que en el propiciatorio, que es el propio Jesucristo, encontramos el perdón de los pecados. En sí mismo Jesús cumple las tres figuras y por lo tanto el sistema que Dios había puesto para cumplir esta imagen de la muerte que corresponde al pecado, Jesús le da la satisfacción a Dios. Fíjense lo que dice 1 Juan 2:2. Él es el sacrificio. Él es el bichito que se entrega, el sacrificio que produce la sangre. ¿Sí? El sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con propiciación. Vamos a ver la última de las imágenes, la última de las fotografías. Vamos a ver el perdón. Esto es más fácil, las palabras son más conocidas. Al hablar de perdón, lo que estamos diciendo es que Jesús llevó mi pecado lejos de mí. La figura, bueno, en esta foto, esta última foto que tenemos, la figura usada para el tema del perdón es muy simple, pero también es muy conmovedora. Jesús se lleva mi pecado lejos de mí, significa que Jesús es el artífice del perdón de mis pecados. La palabra que usualmente se utiliza en el griego para referirnos al perdón de Dios es apiemi o afiemi. Esta es una palabra, como digo, una palabra en griego que significa literalmente sacar algo fuera de un lugar. Y esto es lo que Dios hace a través de Jesucristo
con nuestro pecado. A ver, leamos Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos. Acuérdense la figura o la foto de la muerte a causa del pecado. Estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Aquí la figura gráfica es, que sobre todo viene del Antiguo Testamento y que muestra cómo ocurre esto del perdón de los pecados, es la existencia de un macho cabrío enviado a vagar por el desierto. La cosa era así. El macho se escogía un macho cabrío, un animalito que, bueno, sobre este animalito, a ver, vamos a ver, sobre este animalito se rociaba la sangre de un sacrificio, el sacrificio por la propiciación en el día de la expiación, y entonces se le echaba la sangre para simbolizar que el pueblo, todo el pueblo, estaba siendo perdonado. Una vez que se le rociaba la sangre, se lo soltaba para que el animalito saliera a vagar por el desierto y ya nunca más lo vieran. El hecho de rociar la sangre del sacrificio por él, en él, perdón, simbolizaba el perdón de los pecados. Pero el hecho de que el animalito saliera y se fuera de la vista de las personas para siempre simbolizaban el hecho de que ya nadie iba a reclamar por los pecados pasados por los cuales se estaba pidiendo perdón. Fíjense lo que dice Salmo 103:2. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. El animalito se fue lejos. Ya no hay nadie o nada que nos recuerde este concepto de la muerte que nos corresponde por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el perdón ya está consumado y está bien lejos. Dice aquí Miqueas 7:19, arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Bueno, Corrie ten Boom, hablando acerca de este versículo, dice algo muy interesante. Dice que es como que Dios ha arrojado a la parte más profunda del mar todos nuestros pecados y después pone un letrero que dice prohibido pescar. A veces nosotros no nos sentimos perdonados. A veces le hemos pedido perdón a Dios, pero nos cuesta creer que Dios nos haya perdonado. En una ocasión le preguntaron a Lutero si él sentía que sus pecados estaban perdonados. Y Lutero dijo, no, la verdad que no lo siento, pero yo sé que han sido perdonados porque su palabra lo dice. Así que el perdón de tus pecados no se basa en tus sentimientos, en el recuerdo que tengas. El animalito ya se fue a vagar por el desierto, pero a veces nos acordamos de más del animalito. Ya fue derramada la sangre sobre el animalito, simbolizando que hemos sido perdonados. Él arroja nuestro pecado con su sacrificio tan lejos como está el oriente del occidente. Aunque Satanás siga queriéndote culpar por los pecados que Dios ya ha perdonado, necesitamos aceptar la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, para terminar esta parte, luego de haber visto estas imágenes, estas fotos
de lo que ya ha ocurrido en el pasado, simplemente queremos eh, revisar tres frases. Esto va a ser muy rápido. Vamos a revisar los tres aspectos de la salvación: el pasado, el presente y el futuro. Estas tres palabras que están aquí son muy importantes, y cada una de estas palabras retrata de qué se retrata el concepto. En el pasado fui salvo del castigo del pecado. Nunca olvidemos la foto que nos ha venido sirviendo de ilustración. Nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado es la muerte. En el pasado fui salvo del castigo del pecado. Esto es lo que llamamos justificación. Hemos sido justificados. En el presente, yo soy salvo del poder del pecado. Si la muerte por el pecado ya no está más, esto significa que el pecado no tiene poder en mí. Es decir, no tengo que obedecer al pecado, ya no tengo que pecar más. El pecado no es otra cosa que una incitación a hacer lo malo, es una invitación a desobedecer o a hacer lo que no corresponde. Ya al haber sido liberados de esto, el pecado no tiene poder sobre mí. Ahora sobre mí tiene poder la gracia de Dios. Esto es lo que llamamos santificación. Ahora, en el futuro, voy a ser guardado de la presencia del pecado. Y esto es glorificación, lo cual significa que ya el pecado no va a estar presente, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Muy bien, esto es el significado de todo lo que logró la muerte de Jesús. Jesús, cuando terminó su sacrificio, dijo: consumado es. Ya la salvación está completa. Ya no tenemos que esperar absolutamente más nada. De esto se trata la solución que Dios nos ha provisto. La posibilidad de superar nuestro gran problema. Muy bien, hemos terminado entonces ahora la presentación de este tema. Cuando miramos el álbum de las fotografías de la Biblia acerca de la salvación, hay algo que nos impacta. En cada una de las fotos estás vos, y ahí apareces redimido, adoptado, justificado, porque Jesús ha muerto en tu lugar. Jesús se dio a sí mismo como propiciación por nuestro pecado, y por eso ha sido reconciliado con Dios. Estás perdonado. Algunos de ustedes que están aquí tal vez no han recibido el regalo de Dios de la salvación. No lo han aceptado todavía. Ya Dios lo hizo por ustedes, pero todavía no lo han aceptado. O algunos lo están comprendiendo en este momento. Yo quiero invitarte que al terminar este estudio permitas que hoy sea el día de tomar una decisión. Si nunca has aceptado el regalo de Dios, si nunca le has dicho gracias, Señor, porque me has regalado la salvación, este es el momento para hacerlo. En un minuto, en algunos segundos, este video va a terminar. Cuando termine, yo te pido que le digas en una oración, como te salga del corazón. Orá en voz alta, si fuera posible, para que tus oídos escuchen lo que decís, y decirle al Señor: gracias, Dios, por el regalo de la salvación. Acepto tu salvación y te acepto como mi Señor
como mi Salvador, como el que ha borrado mis pecados y los ha alejado de mí. Si ya hiciste esto consciente alguna vez, lo que quiero invitarte ahora, en lugar de aceptarlo por primera vez, es que le des gracias a Dios. Porque algunos de nosotros no entendíamos lo que pasó cuando nos convertimos en cristianos. Así que es importante que al terminar esta lección podamos entender categóricamente los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos que entender que soy un pecador y que a causa de mi pecado merecía la muerte. Nos tiene que quedar claro que Jesús murió en mi lugar. Jesús murió en mi lugar. Y en tercer lugar tenemos que entender que al pedirle perdón a Jesús y confiar en lo que Él hizo por mí y aceptarlo como Señor y como Salvador, al hacer todo eso, obtenemos de parte de Él la salvación. Son tres verdades que ahora ya no es tan difícil de comprender. Si aceptaste el regalo de Dios, esto es lo que ha pasado. Y este es el mejor esquema para que le puedas contar a las personas con las cuales te relacionas. Todos somos pecadores. Es el problema. Jesús murió en nuestro lugar o en tu lugar. Esa es la solución. Para obtener el perdón y alcanzar la salvación tenemos que confiar y aceptar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, al terminar esto, simplemente eleva una oración de pedido o de gratitud. Que el Señor te bendiga.